comienza Red Más Historias. Hola, bienvenidos a Red Más Historias. Desde ya queremos invitarlos a dejar sus comentarios en redes sociales. Basta con utilizar las etiquetas Buenos Cuentos y Red Más Historias. Nuestra primera historia tiene que ver con una polémica que está al rojo vivo. La propuesta de modificar la legislación que permite el aborto en 3 casos puntuales. Quienes desde el principio se opusieron a la legislación descartan de plano la conveniencia de ampliar las causales o declararlo legal en todas sus formas. Aseguran que una cosa es la libertad personal y otra el respeto por la vida. Negaira Roa escuchó sus argumentos y nos trae la manzana de la discordia. Es lo que las mujeres ahora y pues todavía piensan, estoy a tiempo, todavía no tengo nada, entre más ligero me doy cuenta pues es más fácil y simplemente voy a que me quiten el problema y punto. El problema al que Alejandra Bustamante se refiere es algo en lo que las mujeres en Colombia hace 13 años tienen el derecho de decidir si llevar a término o no un embarazo no deseado. La primera experiencia fue a los 16 años. Tenía 12 semanas y un farmacéutico le recomendó unas pastillas que no funcionaron. El método más eficaz era un legrado. Lo planteaban como un procedimiento sencillo, fácil. Es un dolor de aquí en las entrañas. Es como que te están sacando algo y te raspan y tú sientes que te sacan y te jalan y es indescriptible. 2 meses después, en una ruta que no le era desconocida, abortó nuevamente. Cuando a los 3 días voy al baño y en la toalla higiénica sale una cabecita. Empecé a sentir, sí, era un bebé. No era un coágulo de sangre, no era un retraso, no era periodo acumulado, era un bebé. Los casos clandestinos de Alejandra no coincidieron con la despenalización del aborto proferida por una sentencia de la Corte Constitucional en 2006, que lo declaró legal en 3 causales. Cuando esté en riesgo la vida de la madre, cuando haya una violación carnal y cuando haya deformaciones en el nasciturus. Causales en las que dijo encajar a quien llamaremos Marcela con 2 abortos, el último a la luz de la norma colombiana. Nos acercamos, que no estábamos de acuerdo, que sentía que estaba afectando psicológicamente y socialmente ese embarazo y ya, simplemente, bueno, siga, como bienvenida, siga. Y es que ambas, las cuales hoy dicen arrepentirse de haberlo hecho tanto de forma legal o ilegal, coinciden en pensar que atentaron contra la vida. La norma constitucional dice que prevalecen los derechos del niño sobre la madre. Aún no hay niño, sino hay un proyecto de niño, hay un embrión que se está desarrollando con distintas etapas, que aún no tiene personalidad jurídica. Yo hago una demostración de toda la desprotección que tienen esos seres vivientes y demuestro pues con pruebas científicas que hay vida en el vientre materno, que hay emociones en el vientre materno, extremidades completas desde los primeros inicios de la gestación, hay sensibilidad al dolor. Es Natalia Bernal, abogada, doctora en Derecho Constitucional de la Universidad Sorbona de París. Dice que en medio de sus investigaciones para la publicación de diferentes libros especializados en derechos fundamentales, acogió esta lucha de forma independiente, que la llevó en abril y mayo pasado a interponer 2 demandas ante la Corte Constitucional que buscan la prohibición total del aborto. La primera demanda busco que el Estado reconozca y proteja a los niños por nacer en proceso de gestación desde el primer instante en que son concebidos, que se les reconozca la igualdad de derechos. Y la segunda, por los daños que una práctica como el aborto dice causan en la salud mental de las mujeres, secuelas que para algunas, como Alejandra y Marcela, luego de un aborto legal o ilegal, son las mismas. Ese personaje, La Llorona, ¿dónde están mis hijos? Y digo, ese personaje no es así tan caricaturesco. Las mujeres que abortamos terminando siendo La Llorona, que en el interior terminamos siempre diciendo, ¿dónde estarán mis hijos? Tendrían tantos años, estaría como lo llevaría al colegio. Ideas suicidas, he pasado por ansiedad, por una apatía, rabia, depresión, por no tolerar a bebés. Ginette Acero es psicóloga y desde su fundación ayuda a las mujeres sobre todo con lo que llama estrés posaborto.
algunas de estas mujeres inician un consumo de sustancias psicoactivas, drogas o alcohol, y algunas llegan a intentos de suicidio. Un debate que desde esta orilla se reabre con las demandas presentadas por Natalia Bernal y admitidas por el magistrado Alejandro Linares Cantillo en la Corte Constitucional, quien deberá proferir el próximo 14 de febrero un fallo a favor de penalizar nuevamente el aborto, o uno que determine si siguen prevaleciendo los derechos de la madre y su autonomía para decidir tener o no un bebé. Pero como en toda polémica, siempre hay argumentos de lado y lado. Quienes defienden lo que en su momento decidió la Corte Constitucional aseguran que debe contemplarse la posibilidad de ampliar ese horizonte. Negaira Roa también conversó con ellos y nos presenta Aborto, una papa caliente. La vida antes del nacimiento tiene una protección constitucional, se debe proteger, pero eso no significa que por el hecho de estar embarazada una mujer pierda esos derechos. Así, al alzar la voz por los derechos de la salud sexual y reproductiva que dice necesitan las mujeres, como el aborto, también la maternidad segura y libremente elegida, al igual que ahora lo hace Natalia Bernal, la organización Women's Link demandó ante la Corte Constitucional en 2005 la protección de estos derechos, librándose victoriosa tras conseguir la sentencia C-355 que despenalizó el aborto en Colombia en sus 3 causales ya conocidas. Tras su victoria, Women's Link en la otra orilla defiende el aborto como un derecho en el que hay que avanzar, más no retroceder. Lo que la mandante está pidiendo es quitar ese derecho a las mujeres, retroceder en lo que ya se avanzó hace 13 años. Eso no es posible. De acuerdo a estándares de derechos humanos, la Corte lo único que podría hacer sería avanzar en un 2020 que pinta contundencia en lo que a aborto se refiere. Por un lado, ante la posibilidad de una despenalización total que estaría contemplándose en la Corte Constitucional y la respuesta que espera Bernal. Y por el otro, la regulación a través de una resolución que la misma Corte solicitó al Ministerio de Salud para quitar las barreras que en estos 13 años algunas mujeres dijeron encontrar. Se hace objeción de conciencia institucional y no personal, o no se refiere a las mujeres a otro prestador que esté disponible a prestar el servicio, o porque simplemente el servicio no está disponible en lugares apartados del país. Objeción de conciencia que le permita a profesionales de la salud negarse a practicar un aborto por motivos religiosos o morales. Que esa resolución nos diga exactamente, no solo a las IPS, sino al mismo público en general, cuál es el paso a paso para acceder a un servicio y para materializar el derecho a la autonomía reproductiva. Y así eliminar barreras de acceso. Una de las más importantes se relaciona con la causal salud, más específicamente con la salud mental, que según cifras de Profamilia corresponde al 90% del total de los casos. Pero, ¿cómo determinar si la mujer en verdad tiene una afectación psicológica que entra en las causales despenalizadas? Pues cuando la mujer viene y dice que está afectada, nosotros también debemos cumplir con ese derecho de creerle y estar seguros de lo que ella está diciendo. En Colombia no existen cifras actualizadas ni consolidadas sobre el aborto, pero entidades como Profamilia ha realizado desde la despenalización parcial cerca de 73.000 interrupciones de embarazos en procedimientos avalados por la ciencia, 21.000 en 2019, aplicables en cualquier periodo de la gestación, pero que para la doctora Bernal constituyen crueldad. Producen muchos daños y sufrimiento en estos bebés que ni siquiera tienen derecho a una muerte tranquila. La ciencia y la tecnología ahora demuestran que son personas. Antes, cuando la Corte hizo la revisión constitucional en el 95, no había tanta evolución tecnológica y científica para demostrar esto. Pero quienes están a favor del aborto esperan ir por más. Las mujeres no somos máquinas incubadoras, defendemos nuestro derecho a ser madres en nuestros términos. El debate está sobre la mesa y el fantasma del aborto sin límites para Bernal y mujeres como Alejandra y Marcela se cree ronda por los pasillos de la Corte. El mismo fantasma que para organizaciones como Women's Link y mujeres como ITA es más un ángel de libertad total. Bueno, pues queremos conocer cuál es su posición frente a este tema. Cuéntenos en nuestras redes sociales. Hablamos ahora de fútbol y es que en Red Más Historias continuamos investigando. El testimonio de la empresa a cargo de la boletería resultó clave para que la Superintendencia de Industria y Comercio
terminara de armar el rompecabezas del escándalo de las eliminatorias al Mundial de Fútbol. Ticket Shop delató con detalle todo el entramado del negocio que hoy tiene embolatados a Ramón Yesurún, Jorge Perdomo y Álvaro González, entre otros directivos del fútbol nacional. Bueno, pues Mario Villalobos estuvo investigando y nos presenta qué boleta. Cuando la superintendencia recopiló toda la información que le permitió establecer que al parecer hubo un acuerdo por debajo de la mesa para el manejo de la boletería y que en él habría involucrados altos directivos de la federación y el mundo del fútbol, logró armar gran parte del rompecabezas. Sin duda ha habido un trabajo juicioso, el cual, de conformidad con lo que establece el informe motivado, dan lugar a que se verifique que presuntamente hubo personas, entre ellos mi cliente, que incurrieron en una práctica anticompetitiva. Pero la declaración de Ticket Shop, la empresa que firmó el contrato y formalmente era la que tenía la misión de vender las boletas, terminó siendo el golpe de mano que le permitió a las autoridades confirmar plenamente que Ticket Jet y algunos directivos de la federación habrían armado un carrusel de reventa de las entradas a los partidos de la Selección Colombia de Fútbol como local en Barranquilla. Conocí al final del día en donde, por ejemplo, para el caso del partido Colombia-Brasil, que es el más importante, reconoce que no tenía las boletas que ofreció al público. Cuando entendió la gravedad de lo que había pasado, Ticket Shop decidió colaborar con la superintendencia y aportó información clave para que esa entidad pudiera atar cabos, terminar de armar el rompecabezas y confirmar su teoría de que detrás de bambalinas habría miles de boletas embolatadas que terminaron revendidas. Ticket Shop decide hacerse parte del llamado programa de beneficios por colaboración, contar los hechos que le constan y como consecuencia de ello dejar en manos de la superintendencia. Entre la documentación entregada por Ticket Shop a la superintendencia están cuadros de relación de boletas que se entregaron para la comercialización ilegal que habría alcanzado los 4.000 millones de pesos. Ticket Shop le entrega información financiera, por supuesto un contrato de cuentas en participación y también hay un chat específicamente donde en el chat se habla de cómo fue la operación. Dentro de esta delación, Ticket Shop entregó algunos elementos clave, como el contenido de chats de WhatsApp, tan contundentes que revelan que los involucrados tenían certeza de lo que estaba pasando. Por ejemplo, en este chat de marzo de 2016, Rodrigo Rendón, socio de Ticket Jet, la empresa que estaría confabulada para la reventa, le relaciona a César Ronaldo Carreño, representante legal de Ticket Shop, a quien deberían entregarle las boletas. Jorge Perdomo, Ramón Yesurún y Álvaro González, 3 sobres cada uno, con 30 occidental y 30 oriental. Afirmativo, es como tú dices. El abogado que gestionó que Ticket Shop hiciera su confesión asegura que decidió representar a sus clientes con la expresa condición de que contarían hasta el último detalle de lo que sabían. Cuando mis clientes llegan y me dicen con toda la sinceridad que no han incurrido en una práctica restrictiva de la competencia, yo los defiendo. Esa confesión y acogerse a una figura contemplada en la ley le permitió a la superintendencia confirmar lo que sospechaba sobre el carrusel de las boletas y a Ticket Shop librarse de una millonaria multa. Salvó de pagar una multa que pudiera llegar a ser hasta de más de 90.000 millones de pesos. Dentro de las verdades que confesó Ticket Shop figura el relato de que jamás tuvo contacto con los directivos de Fedefútbol involucrados. Ello confirmaría lo que la superintendencia tiene casi probado, que Ramón Yesurún y varios de sus compañeros le habrían entregado a Ticket Jet, tras bambalinas, el control de la boletería. Esa verdad tiene al hoy presidente de la Federación de Fútbol contra las cuerdas. Dejamos el fútbol y hablamos ahora de segundas oportunidades. Gracias al respaldo del gobierno y a su férrea voluntad de paz, decenas de excombatientes de las FARC muestran hoy con orgullo que la civilidad es mucho más que un sueño. Con frecuencia asisten a ferias y exposiciones donde tienen la oportunidad de ofrecer ese producto del esfuerzo representado en, por ejemplo, una cerveza muy prometedora o una línea de productos veganos. Mario Villalobos los visitó y nos trae adiós a las armas. Atrás quedaron los días aciagos en que nadie, en ningún bando, veía claro un horizonte. Pero llegó ese milagro llamado paz y comenzaron todos, cogidos de la mano, a recorrer el sendero de la esperanza. Nadie dijo que sería fácil, pero en cualquier caso, y a pesar de todos los palos en la rueda, los excombatientes de las FARC están sacando adelante sus proyectos productivos. Prueba de ello es Edison Penagos, quien ofrece con la convicción del más experimentado de los empresarios su negocio,
Veganos de mi Tierra, que se encontró cuando estaba preso y nació gracias al aguante de su esposa. Yo soy exprisionero, excombatiente de las FARC, duré aproximadamente 13 años prisionero. Gracias a Dios por el proceso de paz que se realizó, logré salir en libertad. Mi esposa tenía ya configurada una comercializadora de productos biodegradables. Se trata de una línea de productos veganos que son la prueba viva de que la zozobra es cosa del pasado porque su sudor se tradujo en prosperidad. Productos vegetales muy sanos, muy saludables, que contribuyen a la salud de nuestra ciudadanía. Entonces creo que de esta forma estamos contribuyendo a la paz. Del otro lado del mismo salón, Doris Suárez exhibe orgullosa a su hija consentida, La Trocha, una cerveza que nació por obra y gracia de su empeño en que jamás regresaría al monte a echar bala y gracias al respaldo de quienes creyeron que ese propósito es muy sincero. Nos abrieron las puertas, nos han estado enseñando a elaborar la cerveza y aparte de eso la Universidad Nacional, que también ha venido acompañando este proceso, nos facilitó un catador profesional y es el que avaló a La Trocha, o sea que detrás de esto hay mucha gente que nos está respaldando. Como ellos, centenares de exguerrilleros, gran parte de los 13.000 que se desmovilizaron, exhiben hoy sus productos con la certeza de que son un pasaporte palpable hacia la nueva vida. Porque si hay algo claro para todos es que, como dicen por ahí, los sueños son ese refugio donde todos se pueden dar licencia para volar la imaginación. Todos los que venimos de la guerra sabemos que Colombia merece un futuro mejor. Le apostamos a la paz, creemos que es posible desde la civilidad construir una nación más justa, más equitativa. Tomamos una decisión y asumimos las consecuencias de las decisiones que tomamos. El apoyo del gobierno nacional ha sido clave a través de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, que ha apalancado los proyectos y los ha apadrinado con una devoción que los mismos excombatientes reconocen y agradecen. Con la ayuda de ustedes, de la ciudadanía, vamos a salir adelante y queremos demostrarle al pueblo colombiano que sí se puede y que vamos para adelante. Incluso para su jefe político, Rodrigo Londoño, la consolidación de los emprendimientos de sus hombres son una señal clara y contundente para aquellos exguerrilleros que regresaron a sus andanzas. Se siente estimulado porque incluso hay cosas que uno no sabía, de cómo hay gente que a pesar de que no ha tenido ni apoyo, que han levantado el capital por su cuenta, con el esfuerzo y el sacrificio, tienen ahí sus proyectos de vida y siguen apostándole a la paz, siguen en este camino. Creo que ese es el mejor mensaje a aquellos calenturientos que están llamando de nuevo a la guerra. Y es que detrás de esa timidez que a veces los asalta cuando deben ofrecer sus productos, o de esos muros que a veces les construyen quienes no les perdonan su pasado, habita una entereza tan grande como el aplauso del Teatro Colón, el día en que todos le dijeron adiós a las armas. Gracias por continuar con nosotros. En plena era de la tecnología, cuando es posible almacenar millones de canciones en dispositivos móviles y conseguir cualquier tema con tan solo un clic, un Quijote nos invita a soñar. Él se llama Elkin Giraldo y es protagonista de la siguiente historia porque tiene una maravillosa pasión. Vende discos de acetato. Sí, esos mismos que nuestros abuelos cuidaban con tanto esmero. Nuestro cronista invitado Fabián Forero lo visitó y nos presenta Al son que le toquen. ¿Tú tienes una crónica? Elkin Giraldo nunca imaginó que en su zapatería de la calle 17 con Octava iban a combinar también los zapatos chirullados de los abuelos con los LP que parecían desaparecidos. Esta colección la inicié yo más o menos en 1980. Cuando vine a Bogotá a radicarme pues de una manera definitiva porque yo soy de Medellín y vine a Bogotá a trabajar con la mercancía del calzado. Su mundo son los laberintos de su colección, cajas y estantes metálicos que guardan las voces del ayer. Está por géneros y está en orden alfabético. Que así como se trabaja en las bibliotecas, que hay
un sistema decimal para uno organizar los libros, eso aprendido desde tiempo atrás. Entonces es muy fácil cuando un cliente llega al almacén a pedirme un disco, ubicarlo rápidamente, en 5 o 10 minutos máximo. Pero en todo este universo sonoro no faltan las curiosidades. Una de ellas es este disco donde Michael Jackson canta en español. Como la brisa, tu voz me acaricia y pregunto por ti. Buena parte del material proviene de emisoras como Ondas del Meta, golpeada por la violencia de los 90. Encontré que en los discos, en las carátulas, habían manchas de sangre y una cuestión blancuzca que a la final terminé por saber que eran restos de cerebro. Y me inquietó mucho eso, y dentro de una de las carátulas encontré una carta de unos paramilitares. El reconocido cronista Ricardo Rondón es visitante frecuente de este Museo del Vinilo, como él mismo lo llama. Además yo creo que es el único almacén de calzado, puedo asegurar de pronto que en Colombia, que tiene más de 100.000 acetatos. El reportero conoció el lugar mientras buscaba algunas piezas de Alcia Costa. Aquí yo he visto DJ de Alemania, he visto gente de México que viene a conseguir música, que incluso música de mariachis que no la encontraban en su propio país. Aquí el pasado se compra y se vende, la nostalgia sí es regalada. Hasta plata se encuentra muchas veces porque la gente coge y en caleta guarda la plata y se les olvida, y eso uno siempre cuando está arreglando la música también está buscando billeticos por ahí. Vale decir que Don Elkin, el propietario de esta musiteca camuflada entre suecos y botines, no sabe bailar y se acuesta temprano. Gracias por continuar con nosotros. En nuestro próximo programa tendremos como invitado a un hombre que despierta admiración, pero que a la vez desata todo tipo de polémicas. Eduardo Higgins hablará de lo humano y lo divino del Carnaval de Barranquilla, que ya se avecina, con Alfredo Barraza, el rey Midas del diseño en Colombia. Para sostener un carnaval tiene que tener un papá que tenga un medio económico para poder sostener 2 o 3 meses de carnaval en la casa, en la calle, en vestuarios, en comida, en atención. Y llegó la hora de despedirnos y, como siempre, agradecerles por su compañía. Sigan comentando nuestros contenidos con las etiquetas Buenos Cuentos y Red Más Historias. Nosotros nos reencontramos en breve y mañana muy pendientes de toda la información con el equipo de Red Más Conexión desde las 6 de la mañana. Soy Alejandra Gómez y esto es Red Más Historias, Buenos Cuentos. Chao. Si les gustó este capítulo de Red Más Historias, pueden ver más de nuestros contenidos haciendo clic acá. O también pueden hacer clic acá. O si lo prefieren, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Es muy fácil, simplemente tienen que hacer clic aquí.